Hola chicos, espero que estéis muy bien como siempre. Hoy quiero hablar de algo que puede parecer simple, pero que en realidad es una de las cosas más difíciles que hacemos como seres humanos, y es aceptarnos tal como somos. Y cuando digo aceptarnos, no me refiero a únicamente aceptar nuestro físico de forma sana, saludable, ¿vale? Nuestras virtudes o esas partes de nosotros que no nos gustan tanto. Me refiero a aceptarnos por completo, con nuestras contradicciones, con nuestros pensamientos raros, con nuestras inseguridades, nuestros miedos, con nuestras luces y también nuestras sombras, como dicen por ahí. Porque hay una idea que nos han vendido durante años, y es que existen pensamientos buenos y pensamientos malos. Que si piensas algo incorrecto, entonces hay algo mal en ti. Y sinceramente creo que eso ha generado muchísimo sufrimiento innecesario. La realidad es que todos tenemos pensamientos de todo tipo. Todos. Absolutamente todos. Pensamientos amables, egoístas, generosos, absurdos. Pensamientos que jamás le contarías a nadie, pensamientos que incluso nos avergüenzan. Y eso no significa que seamos malas personas. Muchas veces aparece un pensamiento en nuestra cabeza y automáticamente comenzamos a juzgarnos por haberlo tenido. ¿A qué os pasa? ¿Por qué pensé esto? ¿Qué clase de persona soy? No debería pensar estas cosas. Pero, ¿y si el problema no fuese el pensamiento? Si el problema fuera la guerra constante que tenemos en contra de nosotros mismos. Porque una cosa es pensar y otra muy diferente es actuar. Tú puedes pensar en ayudar a alguien y luego decidir hacerlo o decidir no hacerlo. Tú puedes pensar en llamar a una persona y decidir llamar o no llamar. Tú puedes pensar en abandonar un proyecto y aún así continuar. O puedes decidir dejarlo. El pensamiento aparece, no lo puedes controlar. La acción la eliges tú. Y ahí está la diferencia enorme, que muchas veces olvidamos. Nuestros pensamientos son una parte de nosotros, pero no son una orden, no son una obligación, no es una sentencia, no es una profecía. Simplemente son pensamientos, aparecen, se quedan un rato y muchas veces desaparecen. Pero vivimos en una época donde parece que todo tiene que calificarse inmediatamente como correcto o incorrecto, bueno o malo, aceptable, inaceptable. Y la mente humana no funciona así. La mente humana es muy compleja, muchísimo más compleja de lo que nos gustaría admitir. ¿Cuántas veces no has tenido pensamientos contradictorios? Seguro que muchísimas. Puedes amar a alguien y enfadarte con esa persona. Puedes extrañar a alguien y no querer volver a verle. Puedes querer estar solo y sentirte triste por estar solo. Puedes querer un cambio y al mismo tiempo tener miedo de cambiar. Son contradicciones andantes y eso es completamente normal. Sin embargo, nos exigimos una pureza mental imposible. Queremos pensar siempre de forma correcta, siempre de forma positiva, siempre de forma coherente. Y cuando no lo logramos, porque nadie lo logra, nos castigamos, nos juzgamos, nos sentimos defectuosos. Como si hubiese algo roto dentro de nosotros, pero no hay nada roto, está todo bien. Lo que hay es una mente humana funcionando exactamente como funciona una mente humana. Hay personas que tienen pensamientos intrusivos, pensamientos que jamás harían realidad. Sin embargo, se aterrorizan porque creen que el simple hecho de haberlos pensado significa algo terrible sobre ellas. Pero no, un pensamiento no define tu carácter. Tus decisiones sí, tus acciones sí, también tu comportamiento, evidentemente. Eso es lo que habla de quién eres, porque todos tenemos una parte impulsiva, todos tenemos una parte emocional, una parte racional, y todas conviven dentro de nosotros.
a veces en armonía y otras veces en conflicto. Por eso creo que uno de los mayores actos de amor propio consiste en dejar de pelearse con la propia mente. No significa justificar cualquier conducta, no significa hacer lo que nos dé la gana, no significa que todo valga, significa entender que podemos tener cualquier pensamiento sin necesidad de convertirlo en una acción y que no necesitamos sentir vergüenza por cada cosa que pasa por nuestra cabeza, porque entonces viviríamos agotados. Imagina que por un momento todas las personas del mundo pudiesen escuchar tus pensamientos durante un día completo. Probablemente sentirías vergüenza de algunos, te reirías de otros y muchos ni siquiera tendrían sentido. Porque la mente genera contenido constantemente, miles y miles de pensamientos, algunos útiles, otros absurdos, otros repetitivos, otros completamente aleatorios. Hay otros que dices, pero madre del amor hermoso, ¿por qué estoy yo pensando esto si esto no está bien? No está bien. Hacerlo no está bien. Pensarlo sí está bien, da igual. Eso no te convierte ni en una buena ni mala persona. Te convierte en una persona. Y creo que necesitamos hablar más de esto. Necesitamos normalizar que el ser humano es raro, que muchas veces pensamos cosas que no entendemos, sentimos emociones contradictorias, tenemos miedo sin motivo, que nos enfadamos sin querer, que muchas veces deseamos cosas que ya sabemos que no nos conviene. Y todo esto forma parte de la experiencia humana. No somos máquinas, no somos algoritmos, no somos robots programados para funcionar de una manera perfecta. O sea, lo bonito es que somos imperfectos. Somos tan perfectos porque no somos perfectos. Somos seres complejos intentando entendernos mientras vivimos. Y quizá por eso solo la aceptación es tan importante. Porque llega un momento en donde entiendes que pasarte la vida luchando contra ti mismo es agotador. Es una batalla que nunca termina. Siempre encontrarás algo que criticar, algo que cambiar, una razón para sentir que no eres suficiente. Pero, ¿qué ocurre cuando decides aceptar quién eres? No resignarte ni conformarte, aceptar. Hay una diferencia enorme. Aceptar significa reconocer la realidad, reconocer que esta es tu mente, que esta es tu personalidad, que estas son tus heridas, que estas son tus fortalezas. Y desde allí, construir. No desde el odio ni desde la vergüenza, no tampoco desde el rechazo, sino desde la comprensión contigo mismo. Porque es mucho más fácil creer cuando no te estás insultando constantemente por existir, simplemente por existir. Y creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar eso. No tienes que convertirte en otra persona para merecer respeto, ni tienes que eliminar cada defecto para tener valor. Tampoco tienes que pensar perfectamente para ser digno, ni ser impecable para ser suficiente. Ya eres suficiente con todos los pensamientos que puedas tener. Recuerda que el pensamiento es una cosa y actuar es otra. Todos los pensamientos están bien, forman parte de ti, los tienes que aceptar, no pasa nada. La diferencia es ciertos pensamientos no son correctos llevarlos a cabo. Desde ahí puedes mejorar, pero mejorar no porque te odies, mejorar porque te quieres, porque hay una diferencia enorme en esto. La mejora basada en el odio te destruye. Si lo basas en el amor, simplemente vas a seguir creciendo. Y si logras entender esto, algo cambia en ti. Empiezas a observar tus pensamientos cada vez con menos miedo. En algún momento sin miedo. Empiezas a entender que no todo lo que pasa por tu cabeza merece una reacción. Simplemente es un pensamiento. Ya está, sin más. No todo pensamiento necesita ser analizado y tampoco necesita convertirse en una acción. Algunos simplemente aparecen y se van. Como nubes cruzando el cielo. Y tú puedes observarlos sin perseguirlos, sin luchar contra ellos, sin convertirlo en una guerra. Porque al final del día tu valor como persona
no depende de cada pensamiento que tengas, sino de cómo eliges vivir, de cómo eliges tratar a los demás, de cómo eliges tratarte a ti mismo. Y quizá esa sea la reflexión más importante de hoy, ya que aceptarte no significa aprobar todo, significa reconocer todo. ¿Quién eres? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y entender que tu esencia está formada por un montón de piezas, las que te gustan y las que no te gustan tanto, porque sin todas ellas simplemente no serías tú. Y aunque siempre habrá cosas que mejorar, siempre hay aspectos que pulir, siempre hay más espacio para crecer. Creo que es necesario que no olvides que no necesitas convertirte en otra persona para merecer amor, respeto o tranquilidad. Solo necesitas dejar de declararte la guerra a ti mismo por tus pensamientos. Porque cuando haces las paces contigo, descubres que hay algo maravilloso, que nunca fuiste tu enemigo. La persona que más necesitaba comprensión eras tú, de ti para ti. Si este vídeo te gustó, por favor déjame un like para que yo me entere, suscríbete al canal, que me ayudáis un montonazo, dale a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo, y si sientes que esto debe llegarle a alguien, compárteselo, porque aquí estamos para compartir todas estas cosas. Un besazo. Adiós.